Bien, pues damos la bienvenida hoy a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas, alumnos, profesores, bueno, pues personal de distintos centros de la Orden, a la sesión del foro que celebramos hoy, martes 13 de abril, y que es un foro con una temática quizás un poco dura en cuanto a, bueno, pues que vamos a hablar del proceso de duelo en las circunstancias tan difíciles que estamos transitando en el último año y sobre todo para las personas que han perdido algún ser querido en estos momentos en los que la pandemia eh, ha dificultado muchos procesos de acompañamiento y ritos de despedida, pero a la vez encontramos que era un tema del que había mucha necesidad de hablar, de poner sobre la mesa para ayudar a gestionar a precisamente tantas personas este proceso que tan difícil estaba siendo transitar. En ese contexto, bueno, pues surgió la iniciativa que se conoce con este nombre, Zumba Lane, que significa, ahora nos contarán los ponentes de hoy, juntar o unir aquello que ha sido separado, es un concepto precioso, y, y que es una herramienta de acompañamiento a nivel emocional y a nivel espiritual para todas esas personas que están sufriendo pues una pérdida, un proceso de duelo, bueno, que ya de por sí es difícil, pero acrecentado con las dificultades que supone pues, vivir en medio de esta pandemia, ¿no? Hoy están con nosotros 3 profesionales sanitarios que han sido, bueno, pues impulsores estratégicos, digamos, ¿no? Y que han puesto mucho de su saber profesional y personal en impulsar esta iniciativa y ahora ellos nos contarán con un poco de detalle, ¿no? Pues cuál fue desde el origen, ¿no? de la creación de este proyecto hasta todo su desarrollo. Si os parece, os voy a presentar lo primero de todo y luego ya les damos paso para que ellos desarrollen, ¿no? Un poco cómo fue todo el desarrollo de este proyecto. Comenzamos con Laura Martínez. Ella es enfermera, antropóloga y es profesora del grado de enfermería en la Universidad de Lleida. Es tutora de trabajos de fin de prácticas en el posgrado de humanización y atención espiritual en sociedades plurales y ha colaborado en la parte de atención espiritual del proyecto. Bienvenida, Laura. A continuación, recibimos también a José Antonio Tamayo, que es licenciado en Psicología, en especialidad de Psicología Clínica y de Salud por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Él desarrolla su labor profesional a nivel asistencial desde el año 2003 y es docente en nuestro centro universitario San Rafael Nebrija y coordinador de prácticas en el máster en Psicología General Sanitaria desde 2005, que fue el año de su implantación. Y para finalizar, aunque está aquí pero todavía no la podemos ver, en breve esperamos que pueda conectar la cámara, nuestra compañera Elena García es fisioterapeuta, máster en salud pública y doctora en medicina y desarrolla su labor profesional como directora del Departamento de Investigación de la Fundación San Juan de Dios, también en nuestro centro universitario San Rafael Nebrija, impulsando proyectos que generen un impacto positivo en la mejora de la calidad asistencial de los pacientes. Les damos la bienvenida a los 3, les damos las gracias a los 3 por compartir con nosotros el cómo se gestó y el cómo se ha desarrollado esta iniciativa y les agradecemos que este foro también sea una ventana para conocer todas las posibilidades que la herramienta ofrece, puesto que efectivamente estamos siendo testigos de que hace mucha falta, ¿no? Ayudas como esta. Muchas gracias a los 3 y si os parece, damos paso cuando queráis a vuestras intervenciones. Bueno, tomo yo la palabra. Lo primero de todo, darte las gracias por esta cálida presentación y bienvenida, Isabel. Y, por supuesto, también dar las gracias a todos los asistentes que nos acompañan en esta puesta en escena. Para nosotros es también un honor y un privilegio, puesto que es la primera presentación formal que hacemos de nuestro proyecto, de Zumba Lane, y qué mejor foro que esta mesa de Antón Martín para compartirlo con todos vosotros y vosotras. Bueno, ya me ha presentado Isabel, con lo cual lo único que me queda ahora ya es entrar en materia. Voy a compartiros unas diapositivas que hemos ido presentando para poder ir ilustrando la descripción del proyecto, el cómo se gestó, el cómo se desarrolla y luego posteriormente pues cada uno de nosotros iremos pues apuntando cuestiones más particulares dentro de nuestro área de trabajo dentro de este proyecto.
Bueno, no sé si se está viendo. Se supone que lo va a compartir las diapositivas, pero Aún no, José Antonio, pero tarda a veces un poquito. ahora, Yo creo que ahora sí, vale, ahora ya lo vemos. perfecto, la impaciencia. Bueno, lo importante es que se vea, que se me oiga y, por supuesto, que si en algún momento queréis interrumpirme para hacerme alguna observación, alguna pregunta, pues sentíos libres para hacerlo. Bueno, lo primero de todo es contextualizar, ¿no? Situar el momento y el lugar en el que este proyecto se gestó. Nos encontramos en primera ola de la pandemia por coronavirus, allá por abril de 2020, y precisamente fue un 15 de abril cuando nuestra compañera Elena García pues, nos hizo esa propuesta a un grupo de compañeros, profesionales, profesores también del ámbito de la salud, de poder participar en un proyecto de seguimiento, monitorización para aquellos familiares, aquellos allegados de personas que hayan fallecido por coronavirus, para poder darles pues ese soporte, ese acompañamiento tan necesario en unos momentos bastante delicados, bastante críticos. Nos situamos entonces en un contexto de estado de alarma, como os acordaréis, 14 de marzo de 2020, en el cual se impuso ese confinamiento domiciliario, no se podía salir de las casas más que por causas justificadas, ese colapso del sistema sanitario y funerario que hacía que las UCIs estuviesen pues totalmente desbordadas, que no fuera posible ni siquiera despedir a los enfermos, a las personas que estaban próximas a fallecer, tampoco se permitía la participación presencial en actos funerarios, ritos de despedida, y una de las cosas también más descorazonadoras, ¿no? Y era el desconocimiento del paradero de los restos mortales de muchos familiares que no se sabían exactamente dónde se encontraban. Añado aquí una cifra para que nos situemos, era que en ese 15 de abril, cuando Elena nos hizo esta propuesta, la incidencia puntual en ese día de fallecidos por coronavirus ya ascendía a 567 en toda España. Estábamos en la cresta ya de esa primera ola. Bueno, y ante esta situación entonces el reto que se nos planteaba era qué se podía hacer, ¿no? Con aquellas personas que estaban transitando por el duelo, aquellos familiares, allegados, que no estaban pudiendo recibir acompañamiento, ni siquiera información básica, elemental, asistencia, que les pudiese hacer más llevadero este duro y difícil tránsito, ¿no? Para ello, bueno, comentaros brevemente acerca del duelo. Como ya me imagino que sabréis, es esta reacción normal, natural, adaptativa que se tiene ante la pérdida de un familiar o un ser querido. Su intensidad, sus características van a depender de varios factores, entre los que se encuentra el tipo de relación mantenida con la persona fallecida, las circunstancias en las que se produce el fallecimiento, los recursos disponibles también de afrontamiento por parte de la persona, características de personalidad, estado de salud, estrategias de afrontamiento. En condiciones normales, el duelo pues, tiene una evolución favorable con una resolución aproximadamente en torno al año, 2 años aproximadamente, ¿no? Sin requerir de una intervención formal, profesional, específica, bastando entonces con el acompañamiento, apoyo de los recursos personales, familiares y sociales de los que disponga el doliente. Hay ocasiones y hay circunstancias en las que el duelo se puede complicar. Hablamos de complicaciones cuando la intensidad de las manifestaciones psicológicas, emocionales, pues desborda la capacidad de afrontamiento del doliente, cuando se prolonga más tiempo del esperado y sobre todo cuando esta vivencia del duelo llega a comprometer el normal funcionamiento de la persona, ¿no? Llega a interferir con su funcionalidad. La prevalencia aproximada del duelo complicado oscila entre el 10 y 20%, esto antes del coronavirus, quizá por las condiciones particulares de esta epidemia, pues esta prevalencia ha podido ascender. Esto también es uno de los objetivos que nos planteamos en el estudio prospectivo que hacemos con Sumbayein. El riesgo que tiene el duelo complicado de una mayor morbimortalidad, de enfermedades psicosomáticas, cardiovasculares, trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, incluso suicidio en el primer año tras la pérdida, es también a tener en cuenta. Y esta complicación del duelo también se ve agravada por la presencia de algunos factores llamados de riesgo, como son las circunstancias del fallecimiento, características personales, de la relación con el fallecido, y también
características del entorno, de la red social de la persona. Bueno, en cuanto a la intervención, comentaba antes que el duelo normal no requiere de una intervención formal. Sí se ha visto que esta intervención puede ser eficaz y, por lo tanto, ser pertinente en caso de población infanto-juvenil. En el caso de niños y adolescentes puede ser útil el que se realice una primera intervención, quizás psicoeducativa con ellos. También en la presencia del duelo complicado o de trastornos psicológicos que puedan estar asociados ya a la pérdida. La evidencia científica nos dice que esta intervención solamente es ligeramente eficaz en el caso del duelo que tenga factores de riesgo, de complicación. Y por otro lado, la evidencia nos demuestra o nos indica que es ineficaz, incluso que puede ser contraproducente en el resto de casos. En los casos en los que no haya riesgo de complicación, que no estén presentando síntomas de ningún trastorno psicológico asociado, adultos, por ejemplo, que puedan estar llevando de una forma normal la evolución de este proceso de adaptación tras el fallecimiento del allegado. Siguiendo con la atención que se puede dar a las personas que han perdido un familiar y siguiendo las recomendaciones de la guía NICE, del Instituto Nacional de Excelencia de la Salud y del Cuidado, esta guía establece 3 niveles de atención, que son los que nosotros también estamos siguiendo o haciéndonos cargo en el proyecto de acompañamiento de Sumbayein. Un primer nivel sería aportar un soporte y una información sobre las características del duelo y sobre los recursos disponibles de los que puede hacerse cargo la persona. Esto sería este primer nivel de proporcionar información básica sobre las características de la vivencia que se está teniendo y activar quizá el apoyo familiar, social, informar que ya de por sí pueda tener la persona y en caso de que no la disponga, pues proporcionar también un apoyo por parte de voluntarios, que en este caso seríamos nosotros los que estaríamos facilitándolo. El siguiente nivel sería ya de asesoramiento profesional, en el cual pues, se daría una información más específica acerca de características pues, emocionales, sociales, psicológicas, incluso espirituales de la vivencia del duelo y podría servir también para poder detectar las primeras complicaciones o los factores de riesgo que puedan predecir una evolución hacia la complicación en el doliente. En este caso, la atención pertinente sería, en nuestro caso, proceder a una derivación de esa persona hacia los recursos sociosanitarios disponibles en su entorno que pudieran prestarle pues, una atención formal, una intervención ya propiamente dicha. Y el tercer nivel, que sería el de intervención especializada, nosotros tampoco lo realizaríamos, evidentemente, simplemente, como he dicho, en los casos en los que estemos detectando, aquí ya sería la presencia en el momento actual de un duelo complicado o de psicopatología o dificultades psicológicas relacionadas con la pérdida, procederíamos también a recomendar al doliente pues que acuda a la red sanitaria para poder recibir la intervención apropiada. Y dicho esto, y encontrándonos en este estado de cosas, aquí se va gestando nuestro proyecto, Sumbayein, Hospitalidad en el Duelo. Como decía antes Isabel, este término procede del griego, que significa juntar, reunir dos partes que estaban previamente unidas, que se han separado y que vuelven otra vez a configurar una nueva identidad. Y creemos que es bastante simbólico. Por cierto, que símbolo también procede etimológicamente de Sumbayein. Es bastante simbólico, ¿no?, de lo que pretendemos hacer, ¿no? Restaurar de alguna forma la unidad en algo que está quebrado, fragmentado, como consecuencia de una pérdida. Esa unidad que puede tener que ver con lo intrapersonal, pero también tiene que ver con lo interpersonal y también con lo transpersonal, ¿no? Esas dimensiones psicológica, social y espiritual, que son las que tratamos de volver otra vez a reunir, a juntar. Sumbayein sería una plataforma tecnológica basada en recursos digitales con los que se estaría proporcionando un seguimiento, por un lado, y un acompañamiento por el otro en el duelo a adultos que han perdido a un allegado como consecuencia del COVID-19. Aquí tenéis la página web para que podáis echarle un vistazo si os interesa, sumbayein.com,
Y este proyecto está auspiciado pues, tanto por la Fundación San Juan de Dios como por el Centro Universitario San Rafael Nebrija. Lo integra un equipo de profesionales de la psicología, de la enfermería, de la humanización y de la atención espiritual, que estaríamos pues, actuando en calidad de voluntarios, ofreciendo este acompañamiento, proporcionando también los recursos de atención a los dolientes y estaríamos también haciendo este seguimiento del que ahora os comentaré. Bueno, aquí tenemos una imagen de la pantalla principal de la página web de Sumbayen. Como veis, nos ha quedado bastante bonita, o a Laura, que en este caso es la artífice, ¿no?, del diseño web. Bueno, la parte de seguimiento del duelo, que es una de las que inspira este proyecto, consiste en la monitorización, en ese seguimiento evolutivo del estado emocional y espiritual del usuario, que voluntariamente y gratuitamente decida participar. Se registraría en una plataforma que tenemos ya prácticamente lista para su lanzamiento, gracias a Epidemics, que bueno, pues forma parte de un proyecto también de una startup llamada Universal Doctor, que se encarga de ir pues dando soporte tecnológico y también difusión a todos aquellos proyectos de investigación relacionados con la COVID. Este seguimiento, entonces, permitiría una detección temprana de los factores de riesgo que antes he señalado para la complicación del duelo, y también nos permitiría el poder realizar una prevención primaria y también secundaria de ese duelo complicado y de la psicopatología asociada para poder realizar las intervenciones pertinentes, en este caso desde la derivación que haríamos en Sumbayen a los recursos pertinentes en cada caso. El seguimiento se realizaría mediante la medición de 9 características, 9 aspectos que voy a comentaros muy sucintamente. El primero de todos sería tomar pues, un registro, ¿no?, de características sociodemográficas del usuario que se dé de alta en nuestra plataforma. A través de un cuestionario ad hoc iríamos tomando nota de algunas características que pueden ser relevantes, ¿no?, para poder estudiar la evolución del duelo. Comentar aquí el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento del familiar o el ser querido, la posibilidad que se haya podido tener de participar en ritos de despedida, actos funerarios, características también, antecedentes psicopatológicos, tratamientos que pueda estar siguiendo la persona en cuestión. Tenemos una imagen de cómo sería la pantalla que le aparecería al usuario cuando se registra, da su consentimiento para participar en este seguimiento, y ahí tendría que introducir en los campos la información que se le solicita. Otra variable, otra característica que estamos interesados en estudiar sería el estado de salud general. En este caso lo estamos evaluando a través del cuestionario de salud general de Goldberg, la versión reducida de 12 ítems. Aparte de proporcionar información sobre distintas características más específicas de la salud mental, como la ansiedad, depresión, insomnio, tensión, proporcionará también una puntuación única que serviría de cribaje del grado de sufrimiento psicológico, malestar que pueda estar teniendo la persona. Tendríamos aquí un punto de corte. Esta medida se administraría mensualmente y nos permitiría también tener esa información de cómo se está encontrando esa persona, de cuál es el grado global de malestar y de sufrimiento. A partir de un punto superior a 16 ya estaríamos hablando de un sufrimiento alto. Aquí vemos también cómo sería para el usuario la imagen de este cuestionario que tendría que ir rellenando. Nos interesaría, por supuesto, también la medida de los factores de riesgo de duelo complicado. En este caso lo evaluamos a través del cuestionario de riesgo de duelo complicado. Se encarga de ir analizando distintas variables psicológicas, ocupacionales, económicas, relacionales del doliente a través de 8 ítems, y esto se administraría una vez al mes antes de que hayan transcurrido 6 meses desde el fallecimiento del familiar. Esta información es pertinente en este momento porque es a partir de los 6 meses, entre los 6 meses y el año, cuando propiamente dicho se puede hablar del duelo complicado, ¿no?, de una complicación en
en este duelo. Vemos aquí otra vez la imagen del cuestionario de riesgo de duelo complicado. Mediríamos también la presencia de duelo complicado, diferenciándolo a través de este cuestionario del IDC, el cuestionario de duelo complicado, de las manifestaciones normales de duelo. Un cuestionario muy sencillo de 12 ítems que se administraría trimestralmente a partir de los 6 meses desde el fallecimiento y que nos iría dando esa información acerca de cómo está viviendo, ¿no?, el doliente la experiencia de duelo y en qué momento puede estar teniendo ya manifestaciones que puedan hacerlo susceptible de presentar un duelo complicado. Bueno, aunque no lo haya dicho, los cuestionarios que se han elegido, los instrumentos de evaluación, siempre han sido instrumentos que estén adaptados al castellano, que están validados también en población española y preferiblemente que fueran, pues aparte de tener buenas propiedades psicométricas, que fueran lo más breves y lo más sencillos posibles para no resultar muy gravosos, ¿no? Todo este proceso que, como ya vemos, pues bueno, puede alargarse mucho en el tiempo y resultar cansado, ¿no?, el tener que estar respondiendo a tantas preguntas. La espiritualidad, en la que no me detendré porque será Laura, mi compañera Laura Martínez, la que os hable de ella, se evalúa a través de un cuestionario ad hoc, que fue ella precisamente la que ideó, la que lo diseñó. Está basado en una revisión acerca de instrumentos de evaluación empíricamente validados sobre espiritualidad y en este caso proporcionaría pues 3 dimensiones, intrapersonal, interpersonal y transpersonal, acerca de la vivencia de espiritualidad a través de 14 ítems y se administraría también mensualmente, ofreciéndonos un punto de corte para detectar también en qué ocasiones la espiritualidad puede estar resultando pues dificultosa. Y luego, por otra parte, también incluimos diferentes medidas de resultado sobre ansiedad, depresión, sobre apoyo social, basadas pues en las medidas recomendadas por el consorcio internacional llamado ICOM, que pretende pues dar cuenta de algunos cuestionarios que pueden ser útiles a la hora de evaluar diferentes necesidades emocionales, psicológicas de los usuarios desde el punto de vista de lo que es importante para ellos, ¿no? De qué forma los resultados que está obteniendo el paciente en cuanto a su experiencia están siendo realmente los que le importan, ¿no?, los que le preocupan al paciente en cuestión, ¿no? Aquí la ansiedad la estaríamos evaluando a través del cuestionario de la escala del trastorno de ansiedad generalizada, muy breve, ítems, con una administración mensual, también un punto de corte. La depresión la estaríamos evaluando a través del cuestionario de salud del paciente, 9 ítems también, administración mensual, un punto de corte superior o igual a 10. Y el apoyo social a través de una escala bastante utilizada en investigación, que sería la MOS, la escala de apoyo social de MOS. 20 ítems, la administración sería en este caso trimestral, el punto de corte inferior a 57. Y por último ya la novena dimensión o aspecto que evaluamos sería el impacto autopercibido en la calidad de vida, ¿no?, a través de una pregunta abierta, bueno, en este caso una pregunta cerrada, perdón, una pregunta que emite 2 respuestas, de qué forma el usuario considera que la participación en este estudio de investigación y el uso de los recursos que se le están proporcionando, de los que ahora hablaré, cree que le han podido ayudar a gestionar el proceso de duelo, ¿no? De qué forma percibe de manera positiva o negativa la utilidad, el impacto que ha podido recibir en esta calidad de vida. Bueno, he hablado entonces del seguimiento. Esto pues, nos va a permitir también recabar información que posteriormente podamos analizar y que nos dé cuenta tanto de la incidencia del duelo complicado como cuál está siendo la evolución a lo largo de 12 meses de la vivencia del duelo, atendiendo a estas características emocionales y espirituales en estos usuarios y poder a su vez relacionarlo también con otras características sociodemográficas que hemos ido
también registrando, ¿no? De manera que nos permita quizá trazar un perfil que pueda aportarnos pues algo de claridad sobre pues una situación novedosa para todos nosotros, que es el duelo en una epidemia COVID. Ahora voy a comentaros también brevemente, para no excederme ya en mis minutos de presentación, acerca de la otra parte, del otro brazo del acompañamiento del proyecto de Sumbayen, perdón, que sería el acompañamiento en el duelo, ¿no? Este acompañamiento lo estamos realizando principalmente a través de la página web de Sumbayen, y ahí se han ido colgando algunos recursos de los que ahora os mencionaré, y luego tenemos también a disposición del usuario unos campos que, registrándose, les permiten el poder acceder a los coordinadores de atención emocional y de atención espiritual para poder estar ofreciendo ese acompañamiento en demandas particulares que no excedan nuestra capacidad de actuación, lógicamente, en este momento. Bueno, este acompañamiento entonces se sustancia, por un lado, en la disposición de recursos de autoayuda que hemos ido elaborando los distintos profesionales que configuramos este equipo de trabajo. Entre estos recursos se encontraría información y recomendaciones acerca de las características del duelo, tanto en adultos como en niños, pautas para poder acompañar a alguien que ha perdido a un ser querido, también recomendaciones sobre cómo proceder, cómo actuar ante distintas dificultades que se presenten durante el duelo, como puede ser el desánimo, la ansiedad, la incidencia de preocupaciones recurrentes, repetitivas, dificultades en el sueño, y también la espiritualidad, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? Algunas acciones para que puedan realizarse con la intención de poder mejorar el estado de ánimo a través de la espiritualidad, conectar con ella. De esto os hablará ahora Laura. Más recursos de autoayuda. También ponemos a disposición de los usuarios lecturas, bibliografía recomendada acerca del duelo, que sea de carácter divulgativo y accesible para ellos. Películas, materiales audiovisuales, documentales también sobre el duelo, que creemos que pueden ser también de interés y de ayuda. Frases para reflexionar, para meditar también sobre distintos aspectos del duelo. Meditaciones guiadas. Aquí tenemos un ejemplo, un vídeo que es el que está disponible en la página web sobre el acompañamiento en el duelo desde la espiritualidad, ¿no? Déjate llevar por las palabras. Bien, y por otra parte, el acompañamiento en el duelo también lo realizamos a través de ese asesoramiento emocional y espiritual, que como os decía antes, se concreta en un espacio que aparece aquí en la página web, que el usuario que lo solicite libre, voluntaria y gratuitamente pues puede darse de alta, puede registrarse escribiendo su nombre, dirección de mail, y esto es lo que nos llega a nosotros, y desde la coordinación de asesoramiento emocional, que soy yo el que la dirige, pues atendemos estas solicitudes, estos requerimientos. Tenemos también voluntarios que nos pueden echar una mano en el momento en el que nos estemos desbordando. No es el caso todavía en estas solicitudes. Y como decía antes, y vuelvo otra vez a reiterar, de lo que se trata en este caso es de acercar ya no solamente la información, sino la presencia, ¿no? De un profesional en este caso que puede orientar al doliente sobre lo que está viviendo, puede también alertarle en algún momento de la presencia de complicaciones en el duelo, de sintomatología que quizá pudiese beneficiarse de una atención profesional especializada. En ningún caso nosotros desde Sumbayen estamos prestando este servicio, ¿no? No realizamos una intervención, sino que lo que hacemos es el seguimiento y el acompañamiento desde el asesoramiento, la orientación, la presencia virtual, se entiende, porque todo esto lo tenemos que hacer a través de esta plataforma remota, de las necesidades que va a estar teniendo el doliente en un momento concreto y particular. Y por último estaría ya el asesoramiento espiritual. En este caso el coordinador sería Gerardo Díaz, sería la persona también encargada de recibir estas solicitudes y de poder orientar y gestionar en la medida también de sus posibilidades. Y bueno, con esto creo que me he excedido un poquito en el tiempo, pido disculpas. Pues doy paso a Laura para que prosiga con la parte de la espiritualidad, si queréis, o atendemos preguntas, como consideréis. Muchas gracias, José Antonio.
Pues quizás si alguien, alguna de las personas que nos está escuchando tiene alguna duda que quiera, bueno, pues reflejar o de forma oral o en el chat, es el momento y así podemos ir hablándolo con él. Y si no, si os parece, también por, bueno, pues por escuchar todo lo que nos tenéis que contar, pues podemos dar paso a Laura y animamos a que durante las intervenciones podáis también, como siempre hacéis, participar para que luego quizás al final pues ellos nos puedan desglosar y aclarar todas las dudas. Gracias, José Antonio, por tu intervención. Gracias. Gracias, Isabel. Laura, cuando quieras. Vale, gracias, Isabel. Bueno, me sumo también a los agradecimientos por la invitación de hoy y por participar en este foro que lo conocía desde hacía muchos años. Y vamos a cambiar un poco de registro, ¿no? Porque, bueno, yo os quiero contar cómo se configuró un poco todo lo que hace referencia al asesoramiento espiritual, pero como decía Heidegger, somos seres dentro de un mundo, ¿no? Y esa configuración de lo espiritual pues ha estado atravesada también por las experiencias y por las vivencias que yo tenía en el momento en que se me invita a participar del proyecto. En el momento en que Elena y, bueno, y Gerardo me invitan a participar, yo estaba dando clases en primero de grado de enfermería y ya llevábamos pues un tiempo largo notando a través de las verbalizaciones de los estudiantes, ¿no? Es que cada día pues prácticamente me conectaba para ver un poco cómo iban, notábamos pues que había un sufrimiento espiritual, ¿no? Muchos de ellos venían de trabajar, eran auxiliares y estaban ya en contacto pues con la realidad que se estaba viviendo en los hospitales. Y estaban pues viviendo esas situaciones, ¿no? De las que ha mencionado un poco José Antonio, bueno, de duelos que no se estaban haciendo bien, de personas que estaban falleciendo solas, de los criterios de selección a la hora de asignar un respirador a un paciente, ¿no? Y ya verbalizaban ellos este sufrimiento espiritual. Ellos no sabían muy bien qué era lo que les pasaba, ¿no? Pero sí daban elementos de, bueno, de lo que podíamos identificar como ese sufrimiento espiritual. Paralelamente, ay, se me ha ido el power. Se me ha ido el power. No te preocupes, Laura. Mira a ver si quieres si lo puedes cargar de nuevo y si no, pues... Se ha fugado solo porque no le he dado a nada. Te lo he puesto, Laura. Te lo acabo de poner ahora. Aparecerá en breves segundos. Bueno, pues sigo contando porque así no perdemos tiempo. Bueno, pues como decía, paralelamente a este sufrimiento espiritual, pues también empezamos a notar una cosa que, bueno, un elemento que hay un filósofo francés que se llama Edgar Morin que explica, que es el malestar social, ¿no? El malestar social, Edgar Morin lo que nos dice es que de alguna forma el sistema del bienestar que nos hemos venido construyendo se viene abajo, ¿no? Y esto genera un malestar social que lo que hace es reforzar el aislamiento de las personas, la falta de comunicación, ¿no? Las crisis morales, ¿no? Y aparece un tercer elemento, que son estas cuestiones que te pasan en la vida y que uno no tiene previsto, y es que pues, yo estoy viviendo situaciones de pérdida de familiares, ¿no? De personas próximas, en esta realidad de pandemia. Algunos por COVID y otros por cuestiones vinculadas a otro tipo de procesos, ¿no? Y todo ello, pues, bueno, me hace un poco pensar que sería interesante participar en el proyecto, ¿no? Y qué es lo que yo podría aportar al proyecto. Durante este tiempo también me dio, bueno, revisando un poco algunas de las actividades que habíamos hecho con los estudiantes de primero en Fundamentos de Enfermería, que es la asignatura que imparto, leen un par de capítulos de este libro de Albert Camus,
Albert Camus, que es La peste, ¿no? Albert Camus escribe este libro después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él ha vivido todo ese sufrimiento que supuso la destrucción prácticamente de Europa. Y siempre que relees un libro, pues hay cosas que te llaman más la atención, ¿no? Y que parece que salen, que emergen como nuevas. Entonces, al releer La peste en este contexto, a mí me surgían tres frases, me llamaban mucho la atención, ¿no? Y me interpelaban directamente, que hacían referencia, una de ellas, a este sufrimiento del alma, ¿no? Albert Camus habla de que el alma se desnuda, que es una expresión que también utilizará Viktor Frankl cuando explica su experiencia en los campos de concentración, ¿no? De la existencia desnuda, como este sufrimiento que aparece, un sufrimiento extremo que aparece al vivir estas situaciones. Albert Camus también hace una referencia muy bonita que después a mí me dio mucho que pensar y que nos ha servido en la reflexión de los comités de investigación, de los comités de ética de la investigación, para pensar sobre lo que estábamos haciendo de investigación. Y es que este tipo de epidemias no solamente son biológicas, sino que también son morales, porque tienen la capacidad de hacer emerger en las personas lo mejor y lo peor, ¿no? Y aparecía un tercer elemento que me llamaba la atención en La peste, ¿no? Que siempre lo cuestiono, y es, bueno, Albert Camus escribe el libro diciendo que ha aprendido de la experiencia de sufrimiento que ha tenido en durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna forma lo canaliza y se lo hace decir a uno de los personajes que está en La peste, que es el doctor, ¿no? En el que le preguntan quién le enseñó todo esto, y él dice el sufrimiento. Pues estos elementos, ¿no? Bueno, a mí me hicieron pensar y pensé, bueno, realmente la situación que estamos viviendo, pues necesita ese sufrimiento espiritual que estamos viendo, necesita ser acompañado. Dentro de las posibilidades de lo que puedo hacer yo, ¿no? Puedo situarme en la queja, ¿no? En que salga la peor parte de mí o que salga lo mejor, pues voy a intentar construir desde lo mejor, ¿no? Y cómo construir desde lo mejor, pues yo pensé que quizás Sumbalén era la oportunidad de poner el conocimiento que yo había ido adquiriendo a través de los alumnos del posgrado de espiritualidad, ¿no? O de los pacientes cuando compartíamos lo que suponía pues ese sufrimiento pues a final de vida, o de lo que suponía hablar de la espiritualidad, ¿no? Pues ponerlo al servicio de la herramienta. Dicho esto, ¿no? Más personal, bueno, pues viene la parte profesional y hay que construir, ¿no? Se me hace, digamos, la oferta de poder construir esa atención espiritual. Entonces, claro, yo al ser enfermera pienso, bueno, pues yo lo que tengo claro es que tengo que tener un punto de partida. Y de lo que yo sé es de cuidar, ¿no? Por lo tanto, el enfoque que tiene toda la construcción de la atención espiritual es desde los cuidados, ¿no? Y después lo desarrollaré, ¿no? Con un poco más de detalle. Pero unos cuidados que tienen que estar basados en lo que se conoce la práctica basada en la evidencia. Es decir, yo hice todo un trabajo de revisión de la literatura, de informarme, de preguntar a personas expertas, para que las decisiones que pudiésemos tomar o las decisiones que se tomasen a la hora de configurar todo lo que iba a ser esa atención especial o espiritual estuviesen basadas en la mejor evidencia científica disponible, ¿no? De ahí pues surgieron elementos, bueno, lo de la práctica basada en la evidencia me recordaba a una frase de San Juan de Dios que seguro que conocéis, que es lo de hacer el bien bien hecho, ¿no? Porque sí que me preocupaba que la intervención, que la atención fuese realmente una atención que ayudase, ¿no? Porque el hecho de la distancia me preocupaba el no poder acabar de controlar, ¿no? ese acompañamiento que se podía hacer. Pues bien, pues como enfermera lo que recurrí es a lo que conozco, ¿no? Y hablando de cuidados, yo creo que estaba bien fundamentado, ¿no?
En enfermería tenemos un diagnóstico que se utiliza muy poquito, pero que tiene una fuerza importante, que es el diagnóstico de sufrimiento espiritual. Si utilizamos, hay varios modelos, ¿no?, de enfermería que hacen referencia a este diagnóstico de enfermería. Quizás el que más conocéis es Virginia Henderson, pero hay varios modelos como pueden ser Watson, que son modelos más amplios, o modelos más chiquititos, como puede ser Michel, ¿no?, el manejo de la incertidumbre, que utilizan este diagnóstico como anclaje y como una forma de intervenir. Bueno, pues a partir de que existía esta evidencia científica de que existe un sufrimiento espiritual y que este sufrimiento espiritual como diagnóstico de enfermería es aceptado internacionalmente, ¿no?, empezamos a construir. Y revisando la literatura, pues llegamos, ¿no?, desde la definición de esta dimensión espiritual, ¿no?, que yo la fundamenté mucho en la escuela del personalismo de Lovaina, de Bélgica de Lovaina, que es una corriente personalista que tiene mucha fuerza a la hora y que fundamenta muy bien todo lo que es la dimensión espiritual de la persona, hasta cuestiones más detalladas, ¿no?, o más, digamos, que entran más a definir lo diario, como puede ser las necesidades espirituales de final de vida que define la SECPAL, ¿no?, y que lo hacen estas tres dimensiones que ya ha citado José. Pues con todo esto, ¿no?, y pensando que debíamos de respetar en esa atención espiritual elementos tan importantes como de la espiritualidad de la persona, como la capacidad de dar sentido, la necesidad de dar sentido, la necesidad de estar conectado, de que la vida tenga una conexión, ¿no?, mayor con lo que te rodea, ¿no?, y esa necesidad de trascendencia, pues se constituye estas intervenciones. Lo primero que pensé es, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos conseguir?, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nos queremos marcar con esta atención espiritual? Y siguiendo un poco pues, lo que es el proceso de atención de enfermería, recurrí a los objetivos que se recogen en el NOC. Intentando hacer una adaptación a lo que es la herramienta y a las personas que le iban a dar uso, que no eran profesionales, ¿no? Entonces, de todo lo que eran tanto los objetivos como las intervenciones de enfermería, hice una selección de aquellas que pudiesen llevarse a cabo por personas voluntarias o personas formadas en atención espiritual y no tanto enfermería. Es decir, en este sentido, lo que hago es poner el conocimiento de la enfermería al servicio de una población general, ¿no? Y el objetivo que nos planteamos pues, es intentar restablecer este bienestar espiritual como objetivo máximo. Pero nos permite, si revisamos la literatura, ¿no?, y esos objetivos, pues hacer como una especie de graduación. Es decir, yo lo que quiero conseguir es un bienestar espiritual, pero para ello, pues primero lo que tengo que hacer es intentar detectar cuando hay un riesgo, ¿no?, cuando hay un riesgo de que exista este sufrimiento espiritual y, como dice José, sea un sufrimiento patológico, ¿no?, y hacer toda una labor de prevención, es decir, intentar fortalecer todas las capacidades que tenga la persona para poder, después pasar por la situación de duelo. No solo detectar el riesgo y fortalecer y prevenir, sino después trabajar, ¿no? El otro objetivo es el poder acompañar en ese sufrimiento hasta poder restablecer esta salud, ¿no?, que los NOC de enfermería recogen como objetivo, restablecer la salud espiritual, ¿no? Y restablecer la salud espiritual, si nos vamos a la literatura y desde un enfoque cristiano y europeo, yo diría quizás un tanto etnocéntrico, ¿no?, sería restablecer un poco el sentido, la conexión y la trascendencia que guardan una estrecha relación con las virtudes teologales, ¿no?, la paz, el amor y la esperanza. Claro, estos objetivos
yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo vamos a través de la app, cómo vamos o a través de la web, cómo vamos a poder ir monitorizando todo esto? Pues tal y como ha explicado José, pues a través de una revisión sistemática de la literatura que se había hecho en la Universidad de Barcelona, intentamos colocar todos los ítems de todas las escalas que se habían utilizado, ¿no?, de espiritualidad en esta revisión sistemática en las 3 dimensiones que la SECPAL nos definía. Entonces configuramos una escala de 72 ítems para poder, bueno, yo diría más que para ver dónde está la persona o dónde hay una espiritualidad que se presentan deficiencias, yo creo que la mirada de la espiritualidad era para, desde mi punto de vista, era para detectar dónde estaban las fortalezas o dónde estaba el punto de luz. O sea, la espiritualidad o el sufrimiento espiritual es, para que os hagáis una idea, no es como una habitación a oscuras. Entonces yo lo que necesito es encontrar un punto de luz. Cuando ha entrado un punto de luz, por pequeño que sea, a través de ese punto de luz yo puedo ir ampliando esa luz, ¿no?, hasta que la habitación pase de esa oscuridad a una penumbra y de esa penumbra pues a una luz tenue y de esa luz tenue pueda pasar pues a una luminosidad. Y esto es un poco lo que pretende esa escala, buscar ese punto de luz, esa entrada, ¿no?, a ese sufrimiento espiritual que es la oscuridad para poder irle dando luz poco a poco. De esta escala se intentó, bueno, se hizo una agrupación, ¿no?, en estas 3 dimensiones. Aquí veis en la pantalla la dimensión intrapersonal, que es una de las dimensiones, es la que tenéis en azul en esta columna del medio, ¿no? Y como 72 ítems eran muchos para ir preguntando, pues hicimos una selección de aquellos 5 más representativos para poder hacer una monitorización o para poder ir haciendo pues un seguimiento diario sin cansar tanto a la persona. Bien, por lo tanto ya teníamos un diagnóstico, sabíamos qué era lo que queríamos, sabíamos cuál era el objetivo al cual queríamos tender con toda la graduación posible. Entonces llega el momento de definir las intervenciones, ¿no? Cómo se materializan intervenciones desde la atención espiritual para darle, bueno, pues para darle un formato en app, ¿no?, lo que llaman los tecnólogos esa user interface, ¿no?, cómo se puede dar formato. Que son los NIC, en enfermería serían las intervenciones. Que algunas estaban definidas, ¿no?, y cogimos ideas de aquí y otras pues las fuimos creando en base a otros elementos. Dentro de la atención espiritual a mí me parecía que era importante 2 elementos, ¿no?, que son los que tenéis aquí y un tercero que era como darle forma. El primero era, bueno, cómo yo abro ese foco, ese punto de luz, ¿no?, en la persona. Si recurrimos a las neurociencias, ¿no?, hay varios estudios que hablan, ¿no?, de cómo funciona el cerebro en cuanto a espiritualidad, bueno, no espiritualidad, en cuanto a valores, ¿no? Igual que pues, el lenguaje lo tenemos localizado en el área de Broca, lo que sí sabemos es que en nuestro cerebro hay circuitos, ¿no?, que se activan a la hora de, por ejemplo, de tomar decisiones morales, ¿no? Y resulta que estos circuitos que se activan, el circuito de tomar, que tiene que ver con la toma de decisiones o que tiene que ver con los valores, con la selección de los valores que tomamos en nuestra vida, es el mismo circuito que se pone en marcha cuando hablamos de espiritualidad. Y es el mismo circuito que se pone en marcha cuando estamos contemplando algo que nosotros consideramos bello o bueno. Es decir, esta parte, digamos, esa sensibilidad artística. Por lo tanto, una forma de darle forma a las intervenciones espirituales, pues traté de fundamentarlo en esta evidencia, ¿no?, en cómo conectar y despertar y acompañar la espiritualidad a través de la contemplación de la belleza.
Por eso en los recursos hay imágenes, hay fotografías y hay poesía, ¿no? Porque me parecían que eran los elementos más fáciles, quizás de, que estuviesen dentro de una app como recurso, ¿no? Por otro lado, dentro de las intervenciones, me parecía importante, que es el un segundo elemento que tenéis aquí abajo a la derecha, es que tenía que aparecer una cosa que Mircea Eliade, que es un teólogo rumano que trabajaba en la escuela, en la Universidad de Chicago, y trabajó muchísimo todo lo que era el espacio sagrado o lo sagrado, ¿no? Es que había que generar elementos a través de la app, ¿no? Que le sirviesen a la persona como mediación para experimentar esa conexión con la trascendencia, ¿no? Con la sacralidad. Y para ello, Mircea Eliade dice que la sacralidad la tenemos expresada a través de objetos, pero también a través de espacios, a través de tiempos, ¿no? Pues varios de los recursos que tienen y de intervenciones que tiene la app, lo que intenta es trabajar con el tiempo y con el espacio. Además de, bueno, hay como una preparación así de zonas de objetos, pero sobre todo con estos dos elementos. Y un tercer elemento, bueno, pues como a mí lo que me sugería, ¿no? La situación que yo estaba viviendo era lo de los abrazos, ¿no? La necesidad de abrazar cuando acompañas a alguien al final de vida. Yo recuerdo, pues, como profesional, el acortar esa distancia a través del abrazo, pues me parecía que las palabras y las imágenes podían ser esos abrazos, ¿no? A través de la app. Para ello, pues todas las intervenciones que se definieron se les asignó, bueno, se hizo una ficha de trabajo en las que todas las intervenciones están ubicadas dentro de una de las necesidades que define la SECPAL, dentro de una de las dimensiones o las dimensiones que trabaje, bueno, de la espiritualidad que se esté trabajando con esa intervención. Se han definido objetivos y se ha descrito cada una de las intervenciones. Es decir, no se pone una foto solamente, sino que detrás hay todo un trabajo de definición. Y además se ha intentado hacer una correlación entre las necesidades que define la SECPAL, los objetivos, las acciones y los ítems de la escala que permitían valorar esa necesidad, ¿no? En cada una de las dimensiones. Ahí tenés en cada una de las dimensiones, la columna de la derecha, qué ítems de la escala nos podían dar información de cómo estaba esa necesidad en esa dimensión. De manera que pudiésemos tener una correlación, ¿no? de toda la información y poder hacer como una cartografía, ¿no? de la situación de la persona. Bueno, todo esto, claro, fue un trabajo interesante, un trabajo ímprobo, sobre todo de que tuviese coherencia todo lo que venía planteando, ¿no? Y bueno, como todas las herramientas, pues yo creo que tiene ciertas limitaciones que que ahora Elena igual las comenta, ¿no? Pero yo, algunas de las limitaciones que veía era la limitación de si esta espiritualidad era suficientemente transcultural o tenía una visión muy etnocéntrica. Y para concluir mi parte, yo simplemente deciros que, bueno, he tenido varias veces una experiencia que yo creo que es mística, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y es que cuando uno se enrola en proyectos de estas características y uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, al final las cosas a veces se te devuelven en sentido positivo. En el mes de agosto yo perdí a mi padre también, fue un año duro, han sido muchas pérdidas y yo tuve la oportunidad de utilizar todo lo que había diseñado de acompañamiento para acompañarme a mí misma, ¿no? Y pensé en su momento, bueno, pues qué bien, Laura, que has hecho esto porque ahora tú también disfrutas de
¿no? Y te puedes beneficiar de alguna forma de este acompañamiento, ¿no? Y fue, bueno, una experiencia interesante, ¿no? Como cierre de todo el proceso. Y yo por mi parte ya no tengo más que comentar. Le paso ya la palabra a Elena. Gracias, Laura. Y bueno, perdonar a todos porque estoy en el campus de Dehesa y hoy la tecnología aquí no nos ha ayudado, se ha caído la red. Nada, bueno, como contaros solo un poco pues toda la evolución del proyecto de forma muy resumida porque ellos se han alargado en el tiempo porque lo importante era contar esta parte, ¿no? En qué se basa el proyecto. Como bien decía Isabel al principio, esto parte de una necesidad que vivo en primera persona con el fallecimiento de mi padre en plena primera semana de abril, ¿no? Y cómo se estaba, bueno, pues esa distancia, ese no poder ver, ese no poder sentir, ese no poder estar con los tuyos tampoco, ¿no? Y que todas las iniciativas que se estaban lanzando en ese momento iban dirigidas al apoyo emocional a los profesionales sanitarios que sin duda lo necesitaban, ¿no? También algunas a las personas mayores, pero había un vacío a qué estaba pasando con los familiares de los que fallecían o estaban pasando la enfermedad, ¿no? Nos pusimos ahí a buscar alianzas y ver qué estaban haciendo otros, ¿no? Y había muchas iniciativas porque os preguntaréis, ¿por qué una app, por qué una página web, ¿no? Pues todas las iniciativas que había eran mediante llamadas telefónicas y no estaban surtiendo efecto, no tenían la demanda que en principio se esperaba por la necesidad social que existía. Entonces pensamos que quizá en una forma indirecta, a través de una aplicación, las personas pudieran pues tener ahí un apoyo que cuando quisieran, ¿no? sin necesidad de tener a una persona al teléfono, pudieran consultar. Pero también ofrecer esa posibilidad de ese acompañamiento especializado, bien por psicólogos o por personal de atención espiritual, ¿no? Y bueno, pues ha sido un camino muy duro porque a pesar de que, y alguno está diciendo en el foro, de que era una necesidad tangible, de que era una necesidad social, pues bueno, pues al principio todo el mundo quería colaborar. Obviamente Laura y José desde el primer momento hicimos un equipo estupendo, pero necesitábamos un soporte tecnológico, ¿no? Cuando ya estamos construyendo, pues nos viene el delegado de protección de datos y nos dice que y cuando vamos ganando... Uy, ¿me oís? Sí, Elena, ahora sí, se ha cortado un porque momento, pero ya se ha cortado un segundo. Y el delegado ha vuelto a intervenir. Cuando ya por fin tenemos todo solucionado por el delegado de protección de datos, pues ya la situación de la pandemia ha mejorado y las alianzas que habíamos establecido con empresas pues ya no son tan importantes y entonces nos dejan un poco colgados. Entonces nos hemos visto obligados, ya no sé por qué, cuánta versión vamos, José y Laura, creo que por la tercera o la cuarta, de reinventarnos y buscar apoyo, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues tenemos por un lado la aplicación de Epidemis y por otro lado la plataforma, ¿no? En definitiva, pues también queríamos lanzaros esa reflexión, ¿no? De que cumplir la norma es lo primero, pero en situaciones de necesidad como la que hemos tenido y estamos teniendo, con una urgencia social como la que hay, bueno, pues siempre teníamos encima de la mesa, realmente tan importante es el tema de la protección de datos cuando le estás pidiendo la autorización a la persona. Tal punto que paralice esta intervención, ¿no? Bueno, pues os lo queríamos trasladar un poquito ahí y que luego, pues bueno, pues también hemos visto la necesidad, ¿no? Y decía Laura un poco también al final de su intervención de cómo llegar a las personas, porque bueno, tú puedes hacer una campaña de marketing, de difusión, de llegar a los centros, pero al final es la persona la que tiene que generar esta adherencia, ¿no? Y probablemente pues este tipo de intervenciones puedan tener más éxito si las metemos dentro de una unidad de atención al duelo, pero que ahora mismo no había, porque el duelo patológico se identifica mucho más tarde, ¿no? Entonces, pues ahora el trabajo que estamos haciendo es precisamente poder hacer
en esas unidades de duelo integrar el programa para que se pueda acompañar, ¿no? Y se pueda hacer un seguimiento. Hemos tenido más de 1.300 visitas a la web, con lo cual es muy bueno, pero luego eso no se ha traducido en muchas intervenciones, ¿no? Al principio sí, me gustaría resaltar también que es curioso porque el aluvión de consultas inicial fue de personas que querían ofrecerse voluntarios para ayudar, tanto psicólogos como personal de atención espiritual, tanto aquí como en Latinoamérica, ¿no? Pero, bueno, pues la gente que realmente necesita o necesitamos, ¿no? Como decía Laura, que nosotros hemos vivido en primera persona, pues no hemos sido capaces de llegar a todos los que queríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues también el esfuerzo, la capacidad de reinvención continua, ¿no? Para no pararnos, yo creo que es uno de los aprendizajes, ¿no? Yo siempre se lo he dicho a ellos, hemos estado maquinando todo el tiempo, ¿no? Y buscando, siempre ha habido quien del otro lado nos apoya y nos ha permitido seguir, ¿no? Así que, bueno, pues nada, no quería alargarme, solo trasladaros un poco, pues, esta otra parte de reflexión, ¿no? Que parece que todo es muy bonito, que todo es necesario, pero que luego hay veces que hay otras cosas que dificultan el ponerlo en marcha y ayudar de la manera que queremos y en la que creemos. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a los tres. Gracias porque es verdad que aunque a veces se nos van unos minutos de la hora prevista, son minutos necesarios para poder entender todo el trabajo que hay detrás de, como los tres decíais, ¿no? Necesidades sociales acuciantes a las que se intenta dar respuesta de la mejor manera posible, pero que implican procesos largos, ¿no? De puesta en marcha. Y os agradecemos que nos hayáis abierto esta ventana porque es verdad que aunque quizás más o menos conscientemente, pero todos hemos estado cerca de realidades duras y de necesidad de acompañamiento como la de los procesos de duelo, uno no es verdaderamente consciente de hasta qué punto cada herramienta que pretende ofrecer ayuda y que además constituye una base sólida de profesionales detrás, ¿no? Para ofrecer una ayuda verdaderamente válida y eficaz, pues bueno, pues lleva un procedimiento de tiempo y de trámites, ¿no? Que a veces, bueno, pues efectivamente se alargan el tiempo y desespera un poco. Hay muchos comentarios en el foro, casi todos, bueno, pues de agradecimiento a vuestro empeño y a vuestro esfuerzo, porque iniciativas como estas son las que construyen y ayudan a paliar o a aliviar el sufrimiento de todos al final, ¿no? Porque, bueno, pues todos los familiares forman parte de núcleos amplios y al final ayudar a uno supone ayudarnos a todos, ¿no? Yo tenía una cuestión que os quería comentar muy cortita y animo desde aquí a que si hay alguien que tenga cualquier otra sugerencia o comentario, o bien ahora mismo la pueda comentar o bien también se pueda dirigir a la aplicación o a vosotros mismos, incluso, bueno, pues podamos dejar vuestras direcciones para que puedan preguntar y profundizar más sobre esta iniciativa que nos parece que es interesante y al final siempre se nos queda el tiempo corto. Yo quería simplemente preguntaros cuál es el feedback que habéis recibido de las personas que efectivamente sí que han sido usuarios de esta herramienta o cómo estáis viendo en ese sentido que la gente está respondiendo a la hora luego, bueno, pues supongo que de modular estas intervenciones, ¿no? Y bueno, de ir avanzando junto con las respuestas que recibís para, bueno, pues para poder modular también la atención, no sé, a cualquiera de los tres. José, si quieres contesta tú en los casos que has tenido desde la parte emocional. Bueno, yo puedo decir que la experiencia que estoy teniendo hasta este momento, pues esperanzadora pero limitada en cuanto a que tuvimos en el primer momento de la difusión de Zumbayén, pues bastantes correos, personas que estaban interesadas, muchas de ellas vinculadas a la Orden de San Juan de Dios, interesadas también en poder contribuir o bien formándose en voluntariado o bien prestar colaboración en lo que precisáramos. Y bueno, quizá esperábamos el haber tenido un mayor impacto, ¿no? En cuanto a los usuarios finales, hemos recibido alguna solicitud, pero no ha habido una mayor continuidad, por lo menos en la parte emocional, ¿no? Estamos pensando formas quizá más efectivas, ¿no? De poder aterrizarlo, de poder darlo a conocer en los usuarios finales, quizá utilizando también en este caso la ayuda de los profesionales que están más en contacto directo con
los usuarios, con los familiares, ¿no? Que al final pueden ser los que pongan en valor y los que recomienden el uso de la aplicación. Y bueno, pues por la parte emocional, la verdad es que me he quedado yo con ganas de más, ¿no? De poder estar, quizá ahora, María Elena, cuando ya lancemos ya la plataforma de Epidemics, ¿no? En el que ya podamos estar permitiendo también a los usuarios que se registren y que puedan ya tener ese seguimiento de 12 meses, pues quizá podamos tener aquí ya más participación en cuanto al acompañamiento también emocional. Y por la parte espiritual, abordando temas de COVID, entonces esperamos que realmente coja el impulso que llegamos, pero ahora mismo es que a través de un correo electrónico volvemos a las iniciativas de las que partimos y con las que quisimos mejorar, que es que la gente no quiere recibir este contacto por correo o por llamada, ¿no? Entonces, bueno, pues el acceso a la web sí está teniendo mucho uso, las descargas, el registro en la newsletter para que les vayan llegando contenidos, y esa es la parte con la que más estamos ayudando, ¿no? La otra, pues ahora, en el momento en el que se lancen los cuestionarios de cribado de duelo, eso va a permitir que empoderar a la persona, porque le van a llegar sus propias respuestas, ¿no? Para que vaya monitorizándose y haciendo consciente de que algo probablemente no vaya bien, ¿no? Y que bien a través de la web o bien a través de sus canales, ¿no? En su centro de salud o en su centro privado de atención puedan pedir la ayuda que necesitan, ¿no? Al final, bueno, pues eso yo creo que es donde va a estar el punto de inflexión, ¿no? Muchas gracias a todos. Pues para finalizar solo quería enfatizar que espacios como este también nos sentimos agradecidos de que podamos conocer de primera mano iniciativas que son sumamente útiles en estos tiempos y saber además que detrás de estas iniciativas hay un equipo de profesionales inmenso, pero sobre todo personas muy buenas, ¿no? Que en momentos muy difíciles han decidido no solo ayudarse ellas mismas, sino intentar generalizar esa ayuda, ¿no? Y decía antes Laura, ¿no? Se puede sacar lo peor o lo mejor. Bueno, pues saber que hay tanta gente como vosotros que está intentando sacar lo mejor aun en situaciones tan complicadas, pues es algo que os tenemos que aplaudir, agradecer y sobre todo el que hayáis pensado en buscar un recurso que podamos utilizar todos si necesitamos. Gracias y desde aquí nos hacemos eco para poder también difundir cuando veamos necesidad en este sentido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Isabel. Gracias a Isabel. Gracias. Vale, venga, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Antonio. Gracias a todos.